Bienvenido a Vestigios del Fénix, donde se recurre a las etimologías, al origen, a la causa primera. Las etimologías, el origen, la causa primera. Bueno, bienvenidos nuevamente a Vestigios del Fénix, bienvenidos al canal. Y esta vez vamos a tratar sobre lo que es un asunto que voy a titular de esta manera, quizás lo trate con dinámica, con posterioridad al título que voy a abordar, con el que voy a abordar este video, estas pruebas. Pero básicamente es la ley natural, el imperio de Helios y compañía, ¿sí? Puntualmente. Vamos a estar notando lo siguiente, que estamos hablando de la ley, ¿sí? Si nosotros decimos ley natural, ya para ir introduciendo, vamos a notar lo siguiente, ¿sí? A continuación vamos a notar que si hablamos de ley, ¿sí? Estamos hablando en este caso de ley natural, tiene el adjetivo natural, ¿sí? Si estamos hablando de ley, estamos hablando de ¿qué? De una estructura, ¿sí? Para ir haciendo fluido ya el video de entrada e introductorio a toda la temática que quiero abordar. Estamos hablando de una estructura, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? De lo que organiza la sociedad. Estamos hablando de lo que esquematiza, de lo que delimita, de lo que pone un límite. Si estamos hablando de límite, también estamos hablando, ¿sí? Voy a borrar un poco para hacer espacio. Estamos hablando de que estamos hablando de libertades, y si hay libertades, estamos diciendo también que hay exceso de esas mismas libertades que se van a denominar libertinaje, ¿sí? Porque si hay límites y hay libertades, quiere decir que está lo contrario a la libertad. Sí, para ir hablando de base e ir introduciendo a todo el tema que voy a abordar en mi investigación y cómo se va a correlacionar de lleno con mis descubrimientos, ¿sí? Después vamos a continuar con lo que es puntualmente la continuación del título, que es el imperio de Helios, ¿sí? Estamos hablando de un imperio. Estamos hablando de un imperio, estamos hablando de algo que está impuesto, porque tenemos en este canal analizo, digamos, de base etimológica, con la base etimológica, las palabras, o sea, el origen etimológico de las palabras. Se recurre a lo que es a la etimología de las palabras. Entonces estamos diciendo que un imperio va a sonar a otra palabra que es similar a imposición, ¿sí? Imposición, como imponer, algo que está sobrepuesto, algo que está puesto a la fuerza, se puede ir introduciendo. Imponer, ¿sí? Estamos diciendo que imponer está correlativo, imposición inclusiva, lo mismo que impuesto, un impuesto que se cobra, ¿sí? A eso me estoy refiriendo. Impuesto es una imposición, estamos hablando de un gobierno con fuerza de ley, con fuerza de imposición, ¿sí? Puntualmente esos detalles. Y ellos, vamos a tocar el tema, vamos a verlo en profundidad, con posterioridad, adentrado ya el video, pero está correlativo a lo que es precisamente la contracara, bueno, compañía por todo lo que conlleva a Helios, ¿sí? Puntualmente. Pero vamos a ver entonces a Helios desde la perspectiva comparada con otros dioses que son el mismo que él, pero con otros nombres, puntualmente como Llamas, por ejemplo, o Apolo en la Roma antigua. Y vamos a notar lo consiguiente, ¿sí? En el Imperio Romano, puntualmente, a eso me refiero. Vamos a notar lo siguiente, vamos a notar que si hablamos de la contracara de la ley natural que está correlativa a este dios Helios, ¿sí? Vamos a estar llamándolo como ius positivismo, ¿sí? Ius positivismo o derecho positivo. Ese es el contrario al derecho natural. Dicen que se complementa el derecho positivo con el derecho natural. Yo no sé si se está viendo en detalle lo que voy escribiendo en la pizarra. Estoy probando por primera vez, digamos, y no sé si se alcanza a apreciar lo que escribo. Si hay contraste suficiente como para que se note lo que voy escribiendo en la pizarra. Bueno, vamos a tener que tener lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener que tener lo siguiente.
Vamos a hablar también de lo que llamo un adoctrinamiento imperial correlativo a toda esta situación, ¿sí? ¿Por qué vamos a llamarlo adoctrinamiento imperial? Porque el ius positivismo, vamos a poner un poco más grande para que se vea por las dudas, ius positivismo, o el derecho positivo, porque ius remite a derecho, ya vamos a hablar de etimología de esta palabra, totalmente enrique en asuntos, en conocimiento, en información, que nos va a dar pistas y nos va a conducir directamente a esto que queremos descubrir, que queremos develar. Una de las finalidades del video es tratar de desentrañar, básicamente, por qué surgen estos conflictos en el imperio impuesto, ¿sí? Por lo que llamo el imperio de ellos, básicamente, ¿sí? Está correlativo directamente a también tierra plana, porque en su contraposición, el modelo contraposicional, de contraposición, su contramodelo, tenemos el heliocentrismo, en el que sitúan a Helios en el centro del sistema solar, precisamente de lo que es la configuración planetaria en nuestro sistema. Termino de escribir acá, ius positivismo. ¿Sí? El ius positivismo va a ser el derecho escrito, ¿sí? También va a ser el derecho, le llaman, hoy en día uno consulta, uno pregunta y dice, ¿qué es el derecho positivo? Y le dicen básicamente como respuesta automática, le van a contestar básicamente, es el derecho vigente. Bueno, pero el derecho vigente, el derecho actual, ¿a qué se correlaciona todo esto? Derecho vigente, pero pregunta con profundidad y a veces no saben responder. Bueno, puntualmente vamos a estar hablando, ¿sí?, de que es un derecho, de que es todo el derecho que está establecido, toda ley sancionada por el hombre, está estipulado por el hombre, ¿sí? Este tema es muy conocido, voy tomando un mate mientras tanto, también, como suelo hacer para acompañar, es muy conocido con el asunto de el último gran ignorancia que vino. No lo voy a mencionar completo por el tema de la censura en YouTube, una posible censura, pero es relativo al último gran ignorancia que vino, el hombre de bigote que empieza con H, vamos a llamarlo. Como hace otro youtuber, como hace Libertario, por ejemplo. Bueno. ¿Por qué se relaciona con él? Porque él dijo un día, básicamente, o el Reich, que eso lo vamos a ver también con relación a todo esto, Reich, reinado en alemán, está correlativo a todo esto. Tiene un correlato con todo esto implícito. El Reich, el tercer Reich le llamaban, a la que quería imponer esta persona, este ser, digamos, un día dijo, ¿no? Ese intento de imperio, digamos, dijo, bueno, el día de mañana hay que exterminar a determinadas personas por determinadas características. Y es porque yo lo digo y se terminó. ¿Sí? Eso es un crudo ejemplo de derecho positivo. Bien. O ya sea, por ejemplo, un claro ejemplo es como lo que es la ley de pena de muerte, por ejemplo. ¿Sí? Totalmente en contra, manifiestamente yo, en contra de esa ley, evidentemente, por lo que vengo contando y lo que vamos a ver a continuidad. ¿Sí? Bueno, continuemos en detalle entonces. Si estamos hablando del derecho, porque estamos hablando del derecho, que está totalmente conexo a toda esta situación, estamos hablando de qué. Si estamos hablando de ius, dijimos que ius es derecho. Ius es derecho. Yo voy a abreviar la palabra derecho con una D y un símbolo de grado. Ius es derecho. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando? Estamos en este momento estamos reflexionando, estamos pensando respecto al derecho. Entonces estamos haciendo lo que se llama actualmente filosofía, ¿sí?, del derecho, sí, claramente. Filosofía del derecho. ¿Sí? Eso, la filosofía del derecho, va a ser lo que van a estudiar, básicamente, digamos, los doctrinarios del derecho. Los que hacen la exégesis, la hermenéutica puntualmente del derecho, inquieren en los asuntos correlativos
a las leyes y demás, los pensantes, los pensadores del derecho, van a dedicarse a lo que es la filosofía del derecho, ¿sí? Puntualmente. A continuación vamos a notar lo siguiente, que yo dije doctrinarios del derecho, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la palabra doctrina? ¿Sí? Porque yo dije con anterioridad también el adoctrinamiento imperial, vamos a ponerle el título acá, me preocupa que no se alcance a ver en la pizarra, ¿sí? Lo que voy escribiendo, creo que ahí se va a notar un poco más. Adoctrinamiento imperial, dije, ¿no? Adoctrinamiento imperial. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con el adoctrinamiento imperial? ¿Por qué ese título, Augusto? ¿Por qué? Yo me llamo Augusto, para los que no saben. ¿Por qué ese detalle? Por lo siguiente. Resulta que adoctrinamiento ¿a qué remite? Vamos a borrar ahora para poder continuar. Adoctrinamiento ¿a qué remite? Sí, creo que se va a ver un poco bien. Se va a ver con contraste. ¿A qué remite? Remite lo siguiente. Remite a lo que es doctrina, ¿sí? Lo que estudian los doctrinarios, lo que generan los doctrinarios. Doctrina. ¿Qué pasa con la doctrina? ¿Sí? ¿Qué pasa con la palabra doctrina? ¿Por qué es importante? Que dice bastante torcida la palabra. Doctrina es importante por lo siguiente. En su raíz etimológica tiene lo siguiente. La palabra doc. ¿Sí? Creo que es un poco más derecho. No, bueno, no importa. La palabra doc. ¿Sí? Vamos a quedarnos con la palabra doc. ¿Sí? Y vamos a notar lo siguiente. ¿A dónde tenemos la palabra doc? Bueno, en doctrina precisamente. Y, por ejemplo, tenemos la palabra doc en lo que es doctor. ¿Sí? Tan en boga la palabra doctor. Tan en boga la palabra a día de hoy, ¿sí? La palabra doctor. Entonces, una palabra correlativa que podemos tener va a ser la palabra doctor, por ejemplo, que es una palabra hoy en día muy en boga por la situación que ya todos sabemos, ¿sí? Evidentemente, que va a ser la palabra doctor. ¿Sí? Va a ser la palabra también docente, ¿sí? Docente. ¿Por qué? Porque tiene la raíz etimológica doc. Docente. Vamos a tener la otra palabra, por ejemplo. Sí, ¿cuál va a ser tan correlativa y tan importante? Que tenga doc al comienzo. Que no necesariamente suene con doctor o doctrina. Bueno, acá sí se explica la C y la E como docente. Bueno, va a ser dócil. Sí, la palabra dócil. La palabra dócil. Todas estas palabras tienen la raíz etimológica doc. ¿Sí? Hay otras muchas más. Pero en este caso no importa. En este caso no lo requerimos. ¿Qué asunto vamos a tener acá? ¿Qué asunto vamos a anotar acá? Que es interesante e importante. Bueno, vamos a agregar otra vez la palabra doctrina. ¿Sí? Que también nos conlleva a adoctrinar. Sí, precisamente. Todo esto está conexo. Vamos a empezar con la palabra, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a empezar por la palabra porque tenemos primero anotada. Ahí arriba. Doctor. ¿Sí? Ya que está tan en boga hoy en día, puntualmente. No vamos a referir específicamente si es un doctor de la salud, como le suelen llamar. Uno cuando dice voy al médico, al mediador de la salud, por eso se llama médico, porque media entre la salud de uno y lo que uno es en esencia, y uno mismo. No estamos hablando puntualmente de un médico, no estamos hablando tampoco, en este caso, de un abogado, porque cuando uno va al abogado es el doctor, lo trata de doctor, bueno, y nunca sabemos tampoco si tiene una especialización de doctorado, ¿sí? Que sea avalante oficialmente como para decirle doctor. En realidad deberíamos decirle doctor en la especialización que corresponda, si es que la tiene. En ese caso oficial, pero es la costumbre
hace que llamemos doctor a los médicos y a los abogados, a los que estudian el derecho, ¿no? Para después profesar estos asuntos. Y ahora vamos a ver con profundidad qué es profesar y demás. Bueno, el doctor precisamente es alguien que es docto, ¿no? Que es alguien que estudió un doctorado, el cual pasó por medio de lo que es un docente, ¿sí? Pasó por el docente. ¿Qué es un docente? Docente viene de docere. Y básicamente vamos a resumir que docere va a estar conexo a docilizar. Docere viene acompañado de adiestrar. De adiestrar. ¿Sí? Docere va a estar relacionado con doctrina, claramente. Pero con docilizar. Como decía puntualmente. ¿Sí? Docilizar. Hacer dócil a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de esto? ¿Por qué hacer dócil a alguien, docilizar a alguien? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica? Lo que implica docilizar a alguien es hacerlo, adiestrarlo a alguien, ¿sí? Volverlo a la derecha de uno, ¿sí? Se le llama que al que está a la derecha, se lo llama como el que está al servicio de, al mando, ¿sí? Y cumple tareas al respecto. Es un mandado, es alguien que mandan para que cumpla las tareas con orden de prioridad, porque está a la derecha. ¿Sí? Vamos a ver precisamente de la derecha y de la izquierda la correlación que hay con todo esto, ¿no? Porque evidentemente hay una correlación intrínseca. ¿Sí? Ya de entrada voy diciendo que no tengo color político, ¿sí? No levanto bandera política, pero vamos a tratar de definir un poco todo esto y ponernos un poco, yo me sitúo más en el centro, en medio, un lugar más equilibrado, ¿sí? Precisamente porque están entre dos posturas extremas, en el caso de lo que es el acto político puntualmente, ¿sí? Pero no hablo de ideologías políticas vigentes ni nada por el estilo, sino ahora vamos a ver con detenimiento, al que me remito. Bueno, el asunto va a ser el consiguiente, ¿sí? Vamos a tener que, si el doctor va a ser un profesional, en primer lugar tiene que ser profesional, ¿sí? Porque tiene que hacer ¿qué primero? Pasar por una institución. El docente, debe pasar por lo que llama, por ejemplo, la academia. El docente tiene que pasar, el doctor va a tener que pasar por unas pruebas para ser doctor, ¿sí? Que lo va a someter un docente, ¿sí? Se va a someter, vamos a ver acá, se va a someter ¿a qué? A alguien que lo docilice, ¿sí? Precisamente, no estoy hablando de connotación negativa o positiva en este caso, pero alguien que lo adiestre, ¿sí? A que lo adoctrine, precisamente, ¿sí? Se va a tener que someter ¿a qué? A un docente que lo va a docilizar, que lo va a adiestrar, que lo va a adoctrinar. ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer todo eso también? Porque el docente y el doctor, ¿sí? Que están en la institución académica, digámosle, ¿sí? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el docente en primer lugar? Va a someterlo a un programa, ¿sí? Va a pasarlo por un programa, ¿sí? Un programa de estudios, ¿sí? Un diseño estipulado por una convención, ¿sí? ¿Por qué una convención? Porque va a ser un programa, un diseño, un curso, un trayecto de estudio, una estructura, avalados, ¿sí? ¿Por qué? Por una entidad oficial de turno, avalada, una entidad avalada, como puede ser, por ejemplo, la UNESCO, ¿sí? O un ministerio de educación,
básicamente. Entonces va a someterse ¿a qué? A un programa. ¿Qué es un programa? ¿Sí? Vamos a escribirlo de esta manera, a programa. A separarlo etimológicamente. Programa. En favor de un diseño, ¿sí? En favor de un diseño, ¿sí? Porque grama, recuerden la palabra gramática, el estudio de las letras, básicamente, el estudio de letras, en favor de un diseño. Y si tenemos un diseño, estamos sometiéndonos a una idea preestablecida, un status quo, precisamente, que estipula ese diseño. Nos diseñan nuestro camino, precisamente, ¿sí? Nos van a diseñar el camino, ¿sí? A delinear los límites que tenemos que establecernos. Yo recuerdo que cuando, por ejemplo, me inicié en el ingreso de lo que es la carrera de licenciatura en filosofía, que ahora vamos a ver licenciatura, te licencian como una licencia de conocimiento, te habilitan supuestamente para investigar, ¿sí? Pero a la vez te delimitan bajo una óptica programada, ¿sí? Estoy tratando de ser objetivo, pero son las palabras que corresponden, ¿sí? En los cuales, por ejemplo, había un canon, ¿sí? Un canon filosófico, el cual era todo lo que cabía dentro de lo que era considerado como filosofía, ¿sí? Un canon filosófico. Y había otra cosa que, ¿saben cómo le llamaban? Para los que no saben ni tienen idea. Index de índice, index prohibitorum, índice prohibido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cabía dentro del canon filosófico. Canon, ¿a qué suena? Todo canonizado, evangelios canonizados, ¿sí? A todo lo avalado, oficializado. ¿Por qué un índice prohibido? ¿Sí? Se supone que somos buscadores de la verdad. Supone que vamos a inquirir en la realidad y bajo la óptica que nos comanda, que nos impera, que por esto va a estar correlativo al derecho natural, vamos a tener, esto también está correlativo un poco al principio de pruebas 11, lo que planteó el principio de pruebas 11, ¿sí? La confianza, la fidelidad, el poder confiar en el otro para poder actuar de una manera amena, ¿sí? Y sin tener que tener un consenso explícito necesariamente por el mero hecho de tener las mismas características como humanos y sentir de la misma manera, ¿sí? Entonces eso ya es un límite que es el derecho natural, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, el límite de no dañar al otro, porque yo me doy cuenta que el otro, ahí está la empatía, ¿no? Que el otro sufre, entonces yo por ende no voy a cometerle el mismo acto, por ejemplo, de corrupción contra la integridad de su físico. No voy a dañarlo físicamente porque yo sé que eso es algo perjudicial, yo siempre digo perjudicial, pero no es, se me escapa esa palabra, pero no es la palabra correcta. No va a ser algo armónico, ¿sí? Para cohabitar, porque yo lo percibo como algo negativo, puntualmente, ¿sí? Bueno, ser consciente de todo ello nos conlleva a un ámbito, una sociedad mucho superior, y no nos es requisito, vamos a ver con posterioridad, no nos es requisito tener un código, si voy a tratar de dibujar un libro grande, un código, ¿sí? Gigantesco, o varios códigos como tenemos en muchos países, ¿sí? Un código inmenso en el cual nos van a estipular las normas códex, las normas sociales, ¿sí? Las normas sociales. Pero ¿por qué necesitamos un código que rija tanto, ¿sí? Que acomode tanto? Porque como vamos a ver también está hecha la leche de la trampa. ¿Por qué necesitamos leer todo ese código, tener en cuenta todos los parámetros que rigen la sociedad, ¿sí? En base también a un consenso aristocrático, podemos decir, ¿sí? Porque nosotros no elegimos las leyes, lo que eligen las leyes son la aristocracia es el gobierno de los mejores, eso significa. Entonces va a ser un consenso, este código va a estar estipulado y avalado por un consenso en quórum, ¿sí? Por un consenso, por un acuerdo convencional, una convención, por un conjunto de personas que supuestamente son nuestros representantes, ¿no? ¿Sí? Y ellos se encargan de generar, sancionar las leyes que nos van a regir la vida. Yo estoy contándolo de una manera
lo más objetiva posible, pero directamente es lo que está sucediendo, ¿sí? Digo, porque ya se va notando quizás una connotación de qué, en cierta manera. No estoy hablando de anarquía, simplemente estoy diciendo que hay entonces de trasfondo a la democracia, que sí, que es el gobierno democratos, el gobierno del pueblo, ¿sí? Hay de trasfondo una aristocracia, básicamente, ¿sí? Esto también es responsabilidad de todos. Todos los cohabitantes de la existencia, por lo menos con características humanas y superiores, vamos a decir, porque por las acciones que cometen determinados convivientes, cohabitantes de la existencia, podemos notar que no son tan humanos por las actitudes que conllevan, ¿sí? Lo digo de esa manera breve, rápida, ¿sí? Como por crímenes de lesa humanidad, bueno, ese tipo de cosas. Demos Kratos, ¿sí? Demos Kratos, perdón, es una cruz ahí, Demos Kratos, básicamente, el gobierno del pueblo, que de trasfondo va a tener entonces, no va a ser realmente un democrato, una democracia, sino que va a ser algo, vamos a llamarlo sutilmente por el momento, algo semidemocrático, porque tenemos a los representantes. Dice la Constitución, no a los representantes, ¿sí? La Constitución argentina, los que nos representan, ¿sí? Representan. Interesante la palabra representar, ¿no? Porque nos vuelven a presentar, bueno, eso como teoría. Entonces, vamos a continuar el lineamiento, ¿sí? Rápidamente, para no desviarnos y no perdernos con lo que decíamos, con lo que estaba diciendo, con anterioridad, vamos a notar lo siguiente, ¿sí? ¿Qué va a ser lo siguiente? Si yo dije que tiene que someterse un programa, un diseño o un lineamiento para poder conseguir el aval de ser un doctor, un adoctrinado, ¿sí? O vamos a decir puntualmente, para ser un profesional. Porque en primer lugar el doctor, antes de ser doctorado, un especialista un doctor, digamos, un especialista en una rama de su profesión, va a tener que ser un profesional. Un profesor, va a tener que profesar. ¿Y qué es profesar? ¿Sí? Un profesor. Alguien que profesa. ¿Qué profesa? Por ejemplo, un profesional, la fe. Un profesional de la fe. Un profesional de medicina, un profesional de derecho, un profesional de la alimentación, de la salud en general. ¿Sí? ¿Qué es profesar? Estar en pro, es decir, a favor de ¿qué? De lo establecido, ¿sí? Del status quo. ¿Qué va a hacer un licenciado, que dijimos hoy, que se va a dedicar a investigar, perdón la desprolijidad con la que escribí en la pizarra, realmente? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, un licenciado? ¿Qué es una licencia? Algo que te habilita, ¿sí? A términos generales, superfluos. ¿Qué es una licencia? Algo que te habilita. Te va a habilitar. Si te tienen que habilitar, o sea que, en primer lugar, sos inhábil. Porque si a mí me tienen que habilitar para hacer un para inquirir en la filosofía, me tienen que habilitar para inquirir en la filosofía, diciéndome que tengo que ser un licenciado en primer lugar. O sea, yo no puedo estar hablando en este momento. Si esto tomase hay una manera muy escabrosa de las cosas, de la situación, nos delimitarían a emitir con voz y voto. O sea, nos delimitarían digo, a emitir opinión, no habría libre expresión. Entonces, ¿por qué hay todo esto? Si tenemos libertad de expresión, supuestamente, tenemos libertad de expresión, ¿sí? Nos avalan los derechos supraconstitucionales, ¿sí? Como el Pacto de San José de Costa Rica, al cual adhiere mi país, por ejemplo, y muchos más, ¿sí? El cual se adhirió mi país en 1984, como George Orwell, por ejemplo, detalles a tener en cuenta, ¿no? Interesantes, ¿sí? ¿Por qué entonces? ¿Por qué existen estas cosas? Bueno, precisamente porque a ver, un profesional, no estoy pintándolo como algo realmente negativo. Un profesional, vamos a decirlo así. Un profesional. ¿Por qué no como algo realmente negativo? Bueno, porque un profesional, ¿sí?
puede ser un profesional carpintero, por ejemplo, un profesional arquitecto, un profesional maestro mayor de obra. ¿Qué va a implicar eso? ¿Sí? Va a ser que va a ser un ejecutor del sistema, entonces, ¿sí? Porque si un profesional está en pro de lo establecido, va a ser un ejecutor del sistema, porque va a repetir lo que está establecido. Bueno, pero eso es un problema que notamos hoy en día. Los pensadores, bueno, hoy en día y a tiempos antaños, evidentemente, ¿sí? Como planteaba Platón, pero bueno, para no extenderme tanto, puntualmente, este detalle, yo estoy en pro de lo establecido, repito, que soy un funcionario del sistema. Soy alguien que hace funcionar. Un funcionario. Un ejecutivo, aunque ese término se aplique para las altas cumbres del poder, digamos, ¿no? Un ejecutivo, no digo esferas del poder, no a propósito, un ejecutivo. ¿Sí? Un ejecutivo. Alguien que ejecuta. Alguien que pone en marcha, alguien que hace funcionar como un engranaje más. ¿Sí? Que hace que las cosas funcionen. Es una pieza más del sistema. ¿Sí? Evidentemente. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nosotros, si alguien dedica la vida a ser un profesional, sea un licenciado o no, porque también el licenciado tiene que someterse a un programa, el cual de base ya de entrada le van a decir, vas a tener algo que es filosofía y otra cosa que no es. Algo que es pseudocientífico, pseudofilosófico y otra cosa que no. ¿Por qué? Si un filósofo. ¿Acaso eso no es un adiestramiento? ¿No es un adoctrinamiento? La palabra directamente lo dice, ¿sí? Te adoctorizan, te docilizan, te adoctrinan, ¿sí? Puntualmente eso es lo que está pasando. Pero no sería problema tanto, ¿sí? Si no fuese que porque toda la vida, 5 años aproximadamente, ¿sí? De trayecto de vida o más, porque ese es el programa que te estipulan para estudiar. Algunos se recibirán antes, como no. Bueno, ese es el programa, ¿sí? 5, 6, 7 años, depende de la carrera. Más después, más, ¿qué cosa? El doctorado. La especialización, pongámosle, ¿no? Lo vemos acá rápidamente. Sí, la especialización. 5 años más, 3 años más, póngale. Entonces, no estoy diciendo que no hay que conocer lo que está establecido, ¿sí? Para poder inquirir sobre precisamente lo que está establecido, ¿no? Precisamente, yo estoy hablando de algo que ya está en marcha. Si yo no hubiese ido al colegio secundario y no hubiese iniciado alguna que otra carrera, en su momento no tuviese conocimiento sobre lo que está sucediendo. Pero el asunto es que muchos se vuelven engranajes del sistema y se enquilosan en esa situación, ¿sí? O sea, yo no estoy en contra, en primer lugar, también podemos decir, de alguien que estudia, ¿sí? Hace su trayecto, pero, digamos, yo admiro mucho a la gente que estudia, ¿sí? Y luego inquiere sobre eso que estudió. Tiene la capacidad despierta, ¿sí? Como para inquirir sobre lo que estudió, mirar sobre lo que estudió y cuestionar lo mismo. Y decir, esto es lo que estudié. No es en su totalidad lo que es. Hay muchas teorías, recordemos que las teorías en las enseñanzas, hay muchas teorías de enseñanzas, perdón, en lo que nos explican. Hay teorías. ¿Qué son teorías? Son intentos de acercarse a la verdad. No son la verdad en sí. Son hipotéticas. No son cosas comprobadas en su totalidad. ¿Teoría de qué? Del Big Bang. Perdón, estaba escribiendo teoría, no. Del Big Bang. Teoría de la gravedad. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Teoría Big Bang. Teoría de alguna enfermedad. Teoría de lo que sea. Bueno. Y después resulta que terminan cerrando a veces algunas teorías con cosas incuestionables a nivel académico, ¿sí? Terminan diciendo esto no es más teoría, y resulta que las pruebas no son cosas empíricas, no son cosas contrastables, y son cosas, digamos, que se derivan en cálculos y en cosas
que son también incomprobables realmente, ¿sí? Hay muchos asuntos, no quiero entrar en detalle para no extender tantísimo el video. Entonces, ¿qué pasa con la palabra doctrina? Yo dije que te adiestran, si te ponen a la derecha para tenerte ahí y tenerte demandado, ¿sí? Te mandan a hacer la tarea. Estás a mi derecha, ve a hacer la tarea, comete el mandado. Eres un mandado, te mandamos a hacer tal cosa. Esos son ejecutores del sistema. ¿Sí? Y la cadena es de jerarquía vertical, de jerarquía piramidal. ¿Sí? Puntualmente. ¿Sí? Como ya sabemos que pirámide, la que está atrás del billete del dólar, de $1. Bueno, básicamente. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener acá que tener en cuenta? Si nos adoctrinan, si nos adiestran, vamos a analizar la palabra diestro. ¿Sí? Diestro. ¿Qué es diestro? A la derecha, como decía, a la derecha. Derecha. Viendo de acá para allá. Izquierda, o sea, de este lado para allá adelante. Izquierda, ¿sí? Como si estuviese de espalda esta persona. Esto si una persona estuviese de espalda. Eso quiere decir izquierda, derecha, izquierda. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿De dónde viene la palabra derecha? De dextro, ¿sí? De dec, puntualmente. Es una raíz protoindoeuropea, dec. ¿A qué me suena dec? Me suena a deca. Puntualmente tenía una K, en ese caso, ¿no? En la expresión de etimología indoeuropea. Yo aquí me voy a ir. Me voy a ir a mi diccionario de etimología indoeuropea, ¿sí? Un diccionario que me encanta. No, perdón, no es el que está abajo. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española, ¿sí? De Edward A. Roberts y Bárbara Pastor. Un diccionario excelente que me encanta. Que es el que me compré para mi investigación, uno de los mejores que encontré. Bueno, DEC, vamos a buscar DEC, ¿sí? Puntualmente. ¿Y a qué nos va a remitir DEC? ¿Sí? En primer lugar, DEC 1, la primera sección, nos va a decir qué es tomar, qué es aceptar. En sánscrito va a decir que es dasasyati, que es rendir honor, diksha, o diksha, no diksha puntualmente, porque tiene un simbolito arriba de la S, no recuerdo en este momento cómo se llama, que es bendición, diksha, bendición. ¿En qué? ¿En qué idioma dijimos? En sánscrito. O dakshina, que es a la derecha, de la Vesta, que es dashina, que es a la derecha también, del eslavo antiguo, SL, no recuerdo qué era SL, bueno, Deshnu, que es literalmente Deshinas, que es la mano derecha, mano derecha. Bueno, y en otra acepción, vamos a tener DEC 2, que es fleco, mechón de pelo, cola de caballo, ¿sí? Bueno, y Decem, puntualmente con una M al final, es 10. Pero está muy cercano al 10. Y si yo digo 10, ¿qué pasa con 10? Bueno, a mí me interesa mucho el conocimiento que trasciende lo esotérico, lo cotidiano, lo superfluo. ¿Y cómo se le llama ese conocimiento? Yo evidentemente lo planteo en mi canal, para los que me siguen y saben de mi investigación. Esotérico es el conocimiento que subyace a lo conocido, al superfluo. Precisamente es lo más intrínseco, lo más sutil, ¿sí? Lo que remite a lo más sutil. ¿Y qué vamos a decir? Que el 10, en numerología, conocimiento esotérico, ¿sí? ¿Qué va a ser el 10? El 10 va a representar, el 10 o el 1, porque el 0 no se cuenta en numerología, el 1 va a ser ¿qué? Altísimo. Va a ser la justicia, va a ser Dios. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? El que está a la derecha, acá empezamos con la jerarquía y demás, ¿sí? Que está, vamos a ver la palabra conexa, todo lo que voy planteando. Si decimos que Dios es 10, o el 1, que es el DEC, ¿sí? Está correlativo, DEC, deca, decálogo tenemos, ¿sí? DEC, 10. O sea, ¿qué están haciendo los de la derecha? Los que adoctrinan, no los de la derecha política solamente, puntualmente digo.
¿qué van a hacer los que adoctrinan? ¿Están jugando a qué? A ser data Dios. En broma, digo, no, a ser Dios. ¿Están jugando a ser Dios? Sí, porque están dictando cuál es lo que hay que hacer. O por lo menos están diciendo, yo tengo el poder, tengo la fuerza de legislar. ¿De qué? De establecer la ley. Un momento, ¿sí? Porque decálogo son 10 leyes, los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Le vas a recordar a quién? A Moisés, ¿sí? La tabla de los 10 mandamientos, el decálogo. ¿Acaso no es que está la base de todo ahí? Por empezar, no matarás. ¿A quién no matarás? Bueno, una inquisición de la ley, porque vamos a hacer una hermenéutica, entonces vamos a hacer una inquisición de lo que está escrito. Bueno, puede ser, pero porque dice, no desearás la mujer de tu prójimo. No desearás nada de tu prójimo. ¿Sí? Porque dice, no, pero el hombre sí lo puede desear la mujer. O puede ser el hombre, como sea, ¿no? Bueno, puntualmente hay que atender las traducciones y demás. Pero no podemos hacer tanto los tontos, sabemos con claridad que para cohabitar, yo lo digo como una obviedad, pero precisamente hago toda esta brecha investigativa, hago toda esta explicación, ¿sí? Llevando a este momento unos 20 y pico minutos del video, básicamente, 30 minutos básicamente. ¿Para qué? Un poco más. ¿Para qué? Para explicar todo esto, o sea, no voy a tratar de manera inferior a nadie, puntualmente, ¿no? Es decir, no me gastaría en hacer una explicación y exponer todo esto tampoco, ¿sí? ¿Para qué quiero exponer tantas cosas y después termino diciendo que son incapaces de comprenderlo? No, precisamente hay que digerirlo, comentarlo, en el sentido de pensarlo junto al otro, ¿sí? Si bien yo por ahí cierro los comentarios en mi canal y demás, no quita que doy lugar a dialogar estos asuntos, ¿sí? Precisamente, ¿sí? Bueno. Vamos a tener lo siguiente también que tener en cuenta por el momento, para introducir. ¿Sí? Hay una cosa muy diferente que quiero agregar, una diferencia muy importante que quiero agregar. Yo lo trato en el blog, ¿sí? En una entrada del blog, que es la verdad reside en tu interior, dice el maestro, puntualmente. Es precisamente la diferencia entre profesional de la enseñanza, ¿sí? A eso voy a remitir. Profesional y qué otra cosa. La diferencia entre profesional adversus, o el adversario, vamos a decir, porque es diferente, porque versus es hacia, el adversario, perdón, adversus, vamos a poner que va a ser distinto directamente, para no complicarnos con esa palabra. ¿Sí? Vamos a decir, diferente de qué? Desigual. ¿De qué? De maestro. ¿Sí? Del máster, de maestro. ¿Por qué? Bueno, con esto cierro y después paso a la computadora. ¿Por qué puntualmente? ¿Por qué profesional? Ya vimos que repite lo que está establecido. ¿Sí? Desde adentro puede cuestionar, pero con determinados límites. ¿Sí? Si yo pertenezco a un título avalado, si yo no respondo a los límites de ese título, no voy a ser avalado por la academia, por la convención oficial. ¿Sí? No voy a tener lugar, ¿sí? Dentro del paradigma imperante. ¿Sí? En cambio, el maestro, ¿qué va a hacer? Diferente, va a ser fuera básicamente fuera de ese sistema, porque no puede ser ningún título. Básicamente, no podemos ser fuera del sistema, básicamente. Digamos. Bueno. El profesor va a repetir lo que está establecido. Es un profesional, ¿sí? Porque somete bajo esa óptica y se limita con esa óptica, digamos. Esto a grandes rasgos generales. Esto, maestro, esto que está acá va a ser diferente, el maestro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el maestro va a dar herramientas de conocimiento, ¿sí? Herramientas.
De sabiduría, me gusta decirlo a mí. De sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué de sabiduría? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué va a haber herramientas de sabiduría? ¿Y por qué se llaman herramientas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensemos que, en primer lugar, quizás puede ser para algunos incómodo decirle sabiduría, o un título muy que yo le ponga, ¿no? Un título quizás muy soberbio o engreído más que soberbio, por la etimología de la palabra soberbio, engreído, ¿sí? Creído sobre demás. Bueno, puntualmente, el maestro enseña. Ahora vamos al detalle de herramientas de sabiduría. El maestro enseña. El profesor, ¿qué hace? Esto es el maestro. El profesor, ¿qué hace? Profesor, el que profesa, es lo que hace, adoctrina. El profesor, el que profesa, adoctrina. 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 Entonces, ¿qué es lo que logra el maestro? Enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de enseñar? Porque enseñar, como yo cuento en la entrada de mi blog, es insignare. ¿Sí? ¿Qué es insignare? Es señalar hacia adentro, etimológicamente. Insignare, señalar hacia adentro. Es decir, adentro tuyo reciben las respuestas. Por ejemplo, te puede decir, los problemas no se deben enfrentar. ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurre. Son conocimientos que no perece. Por ejemplo, se me ocurre. Reflexionando yo. ¿Por qué? Los problemas no se deben enfrentar. ¿Por qué no se deben enfrentar los problemas? Se deben abordar los problemas. ¿Por qué? Porque si uno se pone a ver de enfrente, se los choca, ¿sí? Se contrapone. En cambio, si uno aborda las situaciones, las lleva a cabo y no las toma como algo fuera de sí, como algo que no le corresponde, porque en realidad a cada quien le toca la prueba, a quien le toca por ser quien es, ¿sí? A nadie le toca lo que no le debe. A nadie le toca, digamos, a nadie vive situaciones que no sean por el hecho de no ser quien es, básicamente, ¿sí? A grosso modo, brevemente. Entonces el maestro te dice eso, hay que abordar, llevar a cabo las situaciones, tomar riendas, ¿sí? Resumiendo mucho. Y te va a dar herramientas de sabiduría. ¿Por qué? Porque con una herramienta uno, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer con una herramienta? Yo, por ejemplo, con un martillo, ¿qué puedo hacer? Clavar a alguien en la cruz, por ejemplo. ¿Sí? Puedo clavar a alguien en la cruz y como hacía el Imperio Romano, con la pena de muerte. ¿Sí? Digamos. ¿Qué puedo hacer con un martillo? Clavar un tutor para que crezca derecho una planta, o algo mejor quizás también. ¿Qué puedo construir de manera arquitectónica? ¿Sí? Puedo construir una casa. Con una herramienta, por ejemplo, aquí se ve una herramienta con un cuchillo. ¿Yo qué puedo cometer? Un homicidio con un cuchillo. O puedo dañar la integridad física de alguien, o amenazar a alguien. Pero con un cuchillo también puedo cortar una fruta y convidar a alguien, compartir, ayudar a nutrirse al otro, ¿sí? Entonces enseñar, ¿sí? Entonces la herramienta, ¿sí? Por eso la verdad reside dentro tuyo, por eso la importancia del derecho natural, ¿sí? De la ley natural, del jus naturalismo, ¿sí? La herramienta, ¿de qué? De sabiduría. De sabiduría. Porque es un conocimiento, sabiduría. Es un conocimiento no perecedero, le dicen en filosofía perenne, le dicen, ¿sí? Como enseñaron grandes maestros de historia, por ejemplo, Jiddu Krishnamurti, ¿sí? Muchos avatares de la historia, Cristo que han encarnado, ¿sí? Entonces, es importantísimo. Es decir, no es que sea, digamos,
que yo son cosas mías. Yo lo repito, sí, en este caso también lo repito, pero con otras palabras. Y trato de enseñarlo, de señalar, estoy aprendiendo constantemente, ¿sí? Evidentemente, lo considero así, estoy constantemente en evolución conciencial. Ahí sí evolución. Ahí sí evolución, una dinámica de la conciencia, un constante aprendizaje. Ojo, hay premisas que son de base que, como las del derecho natural, que no van a ser removibles, ¿sí? Son fundantes y son cosas coherentes, lógicas, funcionales, estructurales de todo. Entonces, ¿por qué no perecedero? Conocimiento. Vamos a ir acá arriba y ya cierro con esto, esta parte. Conocimiento no perecedero. Perdón. Perecedero. ¿Por qué? Porque no perece. Filosofía perenne, no perentoria, porque, digamos, que no perece. No perece. ¿Por qué perece? Porque trasciende las eras, trasciende los tiempos, trasciende las personas, trasciende las edades, trasciende todo, ¿sí? Es con conocimiento inmanente a la existencia, propio de la existencia, propia de la comunidad espiritual, ¿sí? Propia de esa comunión, de eso que nos une, común unión, es decir, de esa red conciencial en la cual habitamos en la existencia, ¿sí? O en este lado de existencia. Estoy dibujando un domo con una tierra plana, ¿sí? ¿Sí? En el centro del mundo, básicamente. Bueno, eso estoy diciendo. Creo que esa es una buena introducción para inmiscuirnos en esto. Bueno, quiero agregar otro detalle también que es muy conocido, el tema del profesor y el alumno, ¿sí? Porque el maestro no va a tener alumnos, sí puede llegar a tener discípulos para que los discipline, básicamente. Pero esto con mucha introducción, por eso tanto el básicamente, o a rasgos generales. Vemos que el profesor, en las academias hay alumnos, eso es un tema conocido hoy en día. A nivel etimológico, mal, hay alumnos, y alumno significa sin luz. Me suena medio raro eso, como que el que te va a informar, el que te va a llenar de luz, totalmente va a ser el profesor, que te quiera en realidad adoctrinar. Bueno, eso sin ponerle tanto una connotación negativa a todo lo que estamos poniendo, ¿sí? Para no cargarlo de tanta negatividad, pero pensemos por nosotros mismos esto que voy exponiendo. Vamos ahora a pasar a la computadora a ver más detalles etimológicos y más detalles de la investigación.